¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias aquí en Tele 13 Noche. En lo que fue interpretado como un giro, el gobierno anunció que va a regularizar a migrantes que ingresaron por pasos clandestinos al país y se empadronaron, pese a que lo habían descartado de plano. Son más de 180.000 los que participaron en el proceso y de inmediato la oposición acusó un gigantesco perdonazo. El empadronamiento no va a significar la regularización. Tajante declaración de la ministra Toá en julio de 2023. Comenzaba así el empadronamiento de migrantes irregulares. Primero debían autodenunciarse ante la PDI por haber ingresado de manera clandestina a Chile y luego quedaban enrolados en un registro con su identidad y domicilio. Lo que dijimos desde un principio es que empadronamiento no era igual a regularización y no lo es, porque no era un requisito para empadronarse tener arraigo familiar o laboral. El gobierno descartaba de plano una regularización, por lo mismo sorprendieron las declaraciones de este miércoles del subsecretario del Interior en un foro internacional. Quiero informar que el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y con los criterios de tener arraigo laboral o familiar en nuestro país. De ese modo, el Estado de Chile puede cumplir con el compromiso que adquirió con las personas que voluntariamente se acercaron a este empadronamiento. Más de 180.000 migrantes irregulares se empadronaron y de acuerdo a una encuesta del Servicio Nacional de Migraciones, el 90% proviene de Venezuela. Casi todos se registraron para residir de manera legal en nuestro país. Cuando todos en el país y la situación de crimen organizado, de delitos violentos, indica que lo que tenemos que hacer es desincentivar la migración clandestina, el gobierno quiere regularizarlo. Eso es una burla para todos los chilenos. Si hay un compromiso con aquellos migrantes que hicieron un trámite que se le estaba requiriendo, creo que es positivo también por la credibilidad de las autoridades que se cumpla con ese compromiso. Una persona que entra por un paso clandestino, una persona que entró de forma ilegal a Chile, y entonces no creo que sea cumplir una promesa a nadie. La gran mayoría afirma que cuenta con trabajo informal o formal. La mitad vive con sus hijos en Chile y un 13% cuenta con menores de edad nacidos en territorio nacional. Si tienen un trabajo en Chile o tienen vínculos familiares en Chile, vamos a evaluar la posibilidad de regularizarlo y separar su realidad de la de otras personas que prefirieron esconderse y no se empadronaron o que están en Chile viviendo de actividades que no son confesables y por eso prefirieron no acercarse. Desde la oposición lanzaron una dura arremetida tras el anuncio. El gobierno está a pocos días de realizar el perdonazo más grande en la historia de nuestro país respecto a migrantes que ilegalmente traspasaron nuestras fronteras y que hoy día viven en Chile. Eso tendría graves consecuencias, provocando un efecto llamada masiva para venir a nuestro país de manera impune. No hay evidencia en el mundo de que los procesos de regularización signifiquen el efecto llamada. Solo recordar que en la segunda administración del presidente Piñera existieron 2 procedimientos de regularización que beneficiaron a más de 310.000 personas. En todo caso, el gobierno evitó entregar una estimación de cuántos inmigrantes serán regularizados, así como tampoco la fecha de inicio de este proceso. Conversamos esta noche con el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Álvaro. ¿Por qué se oponen a este empadronamiento? Si bien hubo una contradicción entre lo que dijo el gobierno, queda muy claro en la nota, es lo que han hecho otros países, por ejemplo. A ver, lo primero es que no es una contradicción, es una mentira que la ministra del Interior fue a contar a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Se le preguntó, no solo en ese video que ustedes muestran en la nota, sino que en varias otras ocasiones cuando le pedíamos cuenta de este empadronamiento e insistentemente se nos decía que no iba a haber regularización. Entonces ahora lo anuncian a pocas semanas que termine el año con el mismo modus operandi que hicieron los indultos. Esperaron hasta fin de año pensando que la gente no se iba a dar cuenta. Bueno, y vemos cómo los indultos se convirtieron en un tremendo problema para el gobierno y esto se va a convertir en un tremendo problema para el gobierno porque le mintió a la Cámara de Diputados, le mintió a la oposición y sobre todo le mintió a Chile. La ministra Toá dice que no es regularización, el subsecretario Cordero dice que va a ser acotado. Bueno, yo no sé si acotado podemos considerar 182.000 inmigrantes ilegales acotados. El mismo ministro Cordero recordaba hoy día que en el gobierno anterior se realizó también una regularización, pero hay que dejar las cosas claras y poner todo en su justa medida. Los 2 procesos de regularización del gobierno anterior
solo se regularizaron 12.000 inmigrantes ilegales. En este se pretende regularizar 180.000. Yo creo que los 12.000 que regularizó el gobierno de Piñera también fue un error, también es una mala señal. Pero de ahí a compararlo con los 180.000 irregulares que quiere regularizar, estos ilegales que quiere regularizar el gobierno, me parece absolutamente impropio. Y lo segundo, Álvaro, que creo que es importante dejarle claro a los chilenos que aquí cuando se habla de que en otros países se están tomando este tipo de medidas, también hay que decirlo en qué condiciones se toman esas medidas. Pensemos en un país, por ejemplo, como Australia. Todos hemos visto estos programas de Working Holiday, ¿cierto?, en Australia, donde si usted quiere ir a trabajar a Australia, puede postular, tiene que cumplirse estos requisitos. Acá en Chile existen ese tipo de normas para que quienes quieran venir a trabajar a Chile puedan hacerlo a través de los consulados y venir a trabajar a nuestro país en ciertas temporadas. Pero ¿por qué entonces una persona que no cumple con esas normas, nosotros le vamos a dar la oportunidad de que entre al país y trabaje? Y lo segundo, ¿dónde está la ministra Jara controlando esas empresas que tienen contratados a inmigrantes ilegales en condiciones fuera de la ley laboral? Porque si usted no está legal en Chile, no puede tener un trabajo legal en Chile. Aquí hay muchas empresas que están lucrando con la inmigración ilegal y que se están aprovechando. Y la ministra Jara, muy preocupada de la reforma de pensiones, pero de proteger los derechos de los trabajadores y sobre todo proteger los derechos de los chilenos, no tiene absolutamente ningún interés. Diputado, pero entonces, ¿qué se hace? Porque la expulsión de toda esta gente es más o menos inviable, ¿no? No se puede expulsar a 182.000 en un corto periodo de tiempo. ¿Qué se hace? El problema es que este gobierno no está expulsando a nadie. En los últimos 3 años del gobierno de Sebastián Piñera, entre 2018 y 2021, se expulsaron administrativamente 1.200 personas. Este gobierno, con 4 veces más presupuesto, ha expulsado apenas 900 personas. Aquí hay una cuestión, la ley en Chile está para respetarla. Y la tienen que respetar los que entran a nuestro país, pero sobre todo también las autoridades. Si la ministra Toa no tiene la capacidad para expulsar a las personas que ingresaron ilegalmente a nuestro país, entonces ella no debería estar sentada en el sillón del Ministerio del Interior. Ella debería dar un paso al costado, lo hemos dicho hace mucho tiempo. Ella no tiene la capacidad. Expulsar a todos los inmigrantes ilegales, por supuesto que es una tarea titánica y muy difícil de realizar. Pero de ahí a decir que por qué es difícil expulsar, vamos a pasar a regularizar 180.000 personas, hay un camino bastante largo que recorrer. Ya, hablemos de pensiones y este round que hubo con la UDI esta semana, luego de esa declaración, después corregida por el presidente de ese partido, Guillermo Ramírez, esto de entregar el 0,5% del 6% de cotización adicional para por lo menos nivelar a nivel de mujeres. Ustedes dijeron no, 0%. Y dijimos que no porque cuando se ingresó la reforma de pensiones por parte del gobierno, hubo un acuerdo firmado por las bancadas de oposición, el Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis y los diputados que hasta ese entonces formaban parte del Partido de la Gente, en donde uno de los puntos de ese acuerdo era justamente que ningún punto, ni un 0,5 siquiera, iba a ir a algo distinto que no fuera los fondos de pensiones de los trabajadores, los ahorros de los propios trabajadores. Ese acuerdo nosotros queremos que se cumpla. Ese acuerdo fue firmado por los jefes de bancada de los distintos partidos. A mí me tocó ser jefe de bancada cuando se firmó ese acuerdo. Y hoy día vemos que no lo quieren respetar. El punto aquí es que uno no puede decirle una cosa a los chilenos y después intentar hacer otra y en el entretanto explicarse y complicarse. Ya, pero ¿cómo se llega a un acuerdo en pensiones o ustedes están por la idea de resolverlo en el próximo gobierno? Nosotros estamos por la idea de resolverlo con los votos en la Cámara de Diputados. Cuando se aprobó la idea de legislar la reforma de pensiones, esta pasó sin determinar en su contenido qué iba a pasar con ese 6%, porque los votos no estaban en la Cámara de Diputados. Y el gobierno tiene que entender que si no tiene los votos en la Cámara de Diputados, por muchos acuerdos que llegue en el Senado, esos acuerdos no van a prosperar en la Cámara de Diputados. Nosotros lo que queremos es proteger los ahorros de los trabajadores. Y si para eso tenemos que resolver este problema en un gobierno siguiente, lo vamos a hacer, porque para nosotros lo más importante es nuestra palabra, no negociar con un gobierno que todos los días nos miente. Yo no puedo entender cómo alguien que ve cómo el gobierno nos miente en materia migratoria cree que nos va a cumplir en materia de pensiones. ¿Usted cree que hubo ingenuidad de la UDI? ¿Hubo un cálculo político pensando en el próximo gobierno? ¿Qué pasó? Yo creo que hay un grado de ingenuidad porque le creen esta máxima que muchos le han levantado diciéndole, oye, resolvamos este problema ahora porque así no vamos a tener ningún problema cuando le toque gobernar probablemente quizá Evelyn Matei en el próximo gobierno. En eso están pensando. Pero lo que no se dan cuenta es que esta falta de determinación para enfrentar a este gobierno, esta forma de hacer oposición bastante timorata, lo único que va a lograr es que su candidata presidencial se desplome en las encuestas, como ya pasó con el candidato presidencial que tenía en el 2021. Yo lo que les quiero decir es que entiendan que esto es sin llorar.
La política es sin llorar, y cuando la gente prefiera no votar por los candidatos de Chile Vamos, yo lo que espero que esta vez tengan un poquito más de amor propio y no truquen fotos con José Antonio Kast, que probablemente va a ser el candidato que pasa a la segunda vuelta, como muchos de los que hoy día están en el Congreso lo hicieron en la elección pasada. ¿Cómo esto de sin llorar? ¿Por qué? Porque hoy día le están dando la espalda a quienes votaron por ellos. La gran mayoría de los chilenos, a través de movimientos liderados, fíjese usted, por el último candidato a gobernador de la región metropolitana de Chile Vamos, Francisco Rego, lideraba un movimiento que se llamaba Con mi plata no, para defender los ahorros de los trabajadores. Y ahora le dicen a su propio ex candidato a gobernador, le dicen a su propia gente, sí, con tu plata sí vamos a negociar, tu plata sí se la vamos a pasar a la izquierda. Hablemos de lo que viene también en términos de primarias. ¿Por qué no una primaria amplia? Desde Chile Vamos les dicen, pero que venga José Antonio Kast, ¿por qué no quiere participar ahí? Porque la unidad no se puede lograr pegándola con chicle. Aquí la unidad se tiene que lograr en ideas. Y las ideas, como hemos visto, no están claras por parte de Chile Vamos. Los mismos personeros que han participado de gobiernos de Chile Vamos, como el señor Gerardo Varela, ha estado criticando últimamente esta forma bastante extraña de defender, cuando en realidad no están defendiendo los principios. Nosotros no estamos disponibles a participar en una primaria con quienes negocian con la izquierda, porque cada vez que negocian con la izquierda, los que terminan perdiendo son las personas, son los chilenos. Nosotros con ellos no vamos a participar. Y si quieren algún tipo de conversación, lo primero es que se pongan de acuerdo si es que creen o no creen en las mismas ideas que creemos nosotros. ¿Eso usted lo pone en duda hoy día? Yo, más que lo pongo en duda, yo creo firmemente que no creen en las mismas ideas que nosotros, porque si creyeran en las mismas cosas que creemos nosotros, no estarían negociando con la izquierda para entregar, aunque sea un 0,5% de los ahorros de los chilenos, a la izquierda y a los políticos. ¿Están asustados con el crecimiento de Johannes Kaiser? Por supuesto que no. Yo creo que lo que mejor le hace al electorado es que existan muchas opciones entre las cuales escoger. El sistema justamente se ha fortalecido, nosotros hemos demostrado la existencia misma del Partido Republicano. Es una evidencia que a mayor oferta electoral, mayor participación y más se fortalece la derecha. Yo creo que es una buena noticia que existan otros liderazgos que vengan a representar a sectores que a lo mejor no se sienten representados por la política tradicional o por el proyecto que hemos presentado los republicanos. Viva la libertad, viva la competencia. ¿Y podría haber una primaria Kast-Kaiser? Tampoco podría haber una primaria Kast-Kaiser por la misma razón que no hay una primaria con Chile Vamos, porque cuando necesitamos la unidad de parte de Johannes, él prefirió dejar el Partido Republicano y formar un proyecto propio, en la libertad que él por supuesto tiene. Pero cuando necesitamos la unidad para defender nuestras ideas en el último proceso constitucional, Johannes no estuvo disponible. Y si él no estuvo disponible en ese momento y quiso formar su proyecto propio, que tiene todo el derecho y yo me alegro de que lo esté formando, eso también implica que tendremos que enfrentar las elecciones parlamentarias y presidenciales, cada uno con sus propios candidatos. Pero hay coincidencias ideológicas, mucho más que con Chile Vamos, ¿o no? Yo le preguntaría al mismo Johannes cuáles son las faltas de coincidencia que tiene con nosotros que lo llevaron a abandonar el Partido Republicano, porque nosotros no lo echamos. Ya, entonces no va a haber primaria, o sea, Kast a primera vuelta y fin. Kast a primera vuelta. ¿Y sabe por qué, Álvaro? Porque es importante que los chilenos en esa primera vuelta puedan identificar a todos los candidatos. Yo sé y tengo clarísimo que la mayoría de los votantes del Distrito 9 no me conocen. Y no tengo la manera de decir, no, yo te cuento con una cantidad de votos. Yo tengo claro que no. La gente votó por mí y va a votar por mí probablemente si es que me presento a la reelección porque soy el candidato republicano, porque soy un diputado republicano. Y para eso yo necesito que me identifiquen rápidamente. Y me van a identificar rápidamente si es que tengo un candidato presidencial que es muy conocido. Y en este caso es José Antonio Kast. Bien, clarísimo. Diputado Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Que esté muy bien, buenas noches.